Colombia tiene un gran sueño, un futuro digital para todos sus estudiantes, donde el acceso al conocimiento esté a un solo clic de distancia. Pero, ¿qué pasa cuando ese sueño choca con la realidad? Pues la verdad es que nos encontramos con una división muy profunda, como una historia de dos Colombias distintas. Hoy vamos a desglosar esta situación, y todo empieza con una cifra que, la verdad, lo dice casi todo. 79.8%. Uf, es casi el 80%. Es un número que impresiona, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué nos está diciendo esta cifra tan grande? Bueno, pues ese número, ese casi 80%, es el porcentaje de escuelas rurales en Colombia que simplemente no tienen Internet. Pensemos en eso por un segundo. Casi 8 de cada 10 escuelas. Esta cifra, que sale de un estudio de la Universidad Javeriana, nos dibuja un panorama clarísimo. La historia de dos aulas, dos realidades completamente opuestas. Así que vamos a meternos de lleno en los datos para entender de verdad qué tan grande es esta brecha digital. Porque, ojo, esto no es solo un tema de si llega o no la señal de Internet. Es algo mucho más profundo, algo que golpea el corazón de la igualdad de oportunidades en la educación. Miren, este gráfico es súper claro. La diferencia es brutal. En las ciudades, fíjense, solo un 9.3% de las escuelas no tienen Internet. Pero nos vamos al campo y ¡pum!, la cifra se dispara a casi el 80%. Es que no es una pequeña diferencia, es un verdadero abismo. Y este abismo, al final del día, define el futuro de miles y miles de estudiantes. Y el problema no termina con la conexión a Internet, para nada. Veamos la infraestructura, lo más básico. En el campo, casi el 60% de las escuelas ni siquiera tienen una sala de computadores. Comparemos eso con las ciudades, donde es menos del 15%. Estamos hablando de que faltan las herramientas pero más básicas para una educación del siglo XXI. Pero esperen, que hay algo todavía más de base. Casi una de cada 5 escuelas rurales, un 18.1%, no tiene luz. Electricidad. Así de simple. Sin eso, ¿de qué sirve hablar de computadoras, de Internet? Es imposible. Es como querer construir una casa sin tener el terreno. Falta la base de todo. Todo esto que hemos visto tiene un nombre. Los expertos lo llaman una brecha estructural. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no es algo pasajero. No es que, falta comprar unas antenas y ya. No. Es una desigualdad mucho más profunda, que está como metida en las raíces del país, en su geografía, en cómo se reparten los recursos. Y claro, esto termina dejando atrás a las zonas más vulnerables. Ok, el panorama es complicado, está claro. Pero, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, el gobierno tiene un plan, y es un plan bastante ambicioso. Vamos a ver de qué se trata este Plan Nacional de Conectividad. La meta es muy concreta, que el 70% de los estudiantes de colegios públicos tengan Internet. Ese es el gran objetivo que se puso el Ministerio de Educación para empezar a cerrar la brecha. Y para llegar a esa meta se han hecho varias cosas. El primer gran movimiento fue en 2021, con una ley que dijo algo clave. El Internet es un servicio público esencial, o sea, como el agua o la luz. A la par de eso, está en marcha el proyecto Centros Digitales, que tiene la meta de asegurar que haya conexión en las zonas rurales por lo menos hasta el 2031. Y este proyecto de Centros Digitales es el protagonista de la historia. La escala es enorme. Se busca instalar más de 10.000 puntos de Internet gratis en comunidades rurales. 10.000. Y lo más importante de todo, el 98% de esos puntos van a estar justo donde más se necesitan, en las escuelas públicas. Todo esto suena muy bien, ¿no? Los planes, los números, son impresionantes. Pero aquí es donde la cosa se pone más compleja. Porque la pregunta del millón es, ¿con solo instalar antenas y dar Internet, ¿es suficiente para cambiar de verdad la educación? Y es justo esa pregunta la que se hacen los expertos. A ver, que llegue Internet es fundamental, obvio, es el primer paso. Pero la verdadera cuestión es, ¿cómo hacemos para que esa conexión se convierta en aprendizaje de verdad, en algo que innove, que cambie las cosas dentro del salón de clases? Justo sobre eso, miren esta cita del académico Velasco Sánchez. Lo resume perfectamente. Dice que, a pesar de toda la inversión,
El impacto en la innovación es limitado y apunta a que la clave, lo verdaderamente crucial, es formar a los profes, enseñarles a sacarle el jugo a toda esta tecnología, porque al final no se trata de tener el aparato, sino de saber usarlo para enseñar mejor. Entonces, es como si tuviéramos un rompecabezas y todavía nos faltaran varias piezas clave. ¿Cuáles son? Primero, lo que ya mencionamos, una buena formación para los maestros, que no sea solo de cómo aprender el computador, sino de cómo enseñar con él. Segundo, que haya programas y contenidos educativos buenos. Tercero, enseñarles a los estudiantes a usar estas herramientas, a ser ciudadanos digitales. Y por último, algo fundamental, que todo esto se pueda mantener en el tiempo, que no sea un proyecto de un par de años y ya. Y todo esto nos lleva a un punto mucho más grande, mucho más de fondo. Ya no estamos hablando solo de un plan de gobierno o de tecnología. Estamos hablando de un derecho humano, un derecho fundamental para poder participar en el mundo de hoy. Y ojo, que esto no es solo una idea bonita. En Colombia, las altas cortes, incluida la Corte Constitucional, ya lo dijeron con todas sus letras. Tener acceso a Internet es parte del derecho a la educación. ¿Y qué significa esto? Que la responsabilidad del Estado cambia por completo. Ya no es, sería bueno que tuvieran Internet. Ahora es una obligación que se tiene que cumplir. Entonces, todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que es clave. En un mundo como el nuestro, un mundo totalmente digital, ¿qué significa de verdad garantizarle a cada estudiante, sin importar dónde viva, el mismo derecho a educarse? Ya vimos que la respuesta es mucho, mucho más compleja que simplemente poner un cable o una antena.